Pregunta 1. ¿Cuál documento proporciona a los socorristas información inmediata sobre los peligros de materiales involucrados en un incidente? A. La licencia de conducir. B. La matrícula del vehículo. C. La guía de respuesta en caso de emergencia, ERG. Respuesta C. La guía de respuesta en caso de emergencia, ERG. La ERG está diseñada para proporcionar información rápida a los socorristas durante incidentes con materiales peligrosos. Pregunta 2. ¿Verdadero o falso? Un conductor que transporta materiales peligrosos está obligado a mantener los documentos de envío en la guantera del vehículo. Respuesta. Falso. Los documentos de envío deben estar fácilmente accesibles en el compartimento del conductor. Pregunta 3. ¿Qué cartel se usa para líquidos inflamables? A. Clase 1. B. Clase 3. C. Clase 8. Respuesta. B. Clase 3. Los carteles de clase 3 están designados para líquidos inflamables. Pregunta 4. ¿Cuál es el propósito principal de una aprobación para materiales peligrosos en una CDL? A. Permitir límites de velocidad más altos. B. Certificar el conocimiento y la capacitación del conductor en el transporte de materiales peligrosos. C. Obtener descuentos en estaciones de servicio. Respuesta. B. Certificar el conocimiento y la capacitación del conductor en el transporte de materiales peligrosos. Pregunta 5. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están prohibidos en túneles. Respuesta. Falso. Algunos materiales peligrosos se pueden transportar a través de túneles, pero se aplican restricciones. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de clase de peligro? A. Explosivo. B. Inflamable. C. Comestible. Respuesta. C. Comestible. No existe una clase de peligro comestible en las regulaciones de materiales peligrosos. Pregunta 7. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede fumar mientras descarga materiales peligrosos. Respuesta. Falso. Fumar está prohibido durante el manejo de muchos materiales peligrosos, debido al riesgo de ignición. Pregunta 8. ¿Cuál es el propósito principal del estándar de comunicación de peligros, HCS? A. Asegurar que los conductores se comuniquen regularmente. B. Asegurar que los peligros de todos los productos químicos producidos o importados sean evaluados. C. Asegurar que todos los vehículos tengan radios. Respuesta. B. Asegurar que los peligros de todos los productos químicos producidos o importados sean evaluados. Pregunta 9. ¿Verdadero o falso? Todos los envíos de materiales peligrosos requieren carteles. Respuesta. Falso. Algunos envíos de pequeñas cantidades pueden no requerir carteles. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes no es una responsabilidad del remitente? A. Embalaje adecuado de materiales peligrosos. B. Proporcionar carteles apropiados. C. Conducir el vehículo de materiales peligrosos. Respuesta. C. Conducir el vehículo de materiales peligrosos. Las responsabilidades del remitente están relacionadas con la preparación del envío, no con su transporte. Pregunta 11. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede transportar materiales peligrosos sin una aprobación para materiales peligrosos si la cantidad es muy pequeña. Respuesta. Falso. Independientemente de la cantidad,
Transportar materiales peligrosos generalmente requiere una aprobación para materiales peligrosos. Pregunta 12. En caso de un derrame de materiales peligrosos, el conductor debe primero A. Tomar una foto para documentación. B. Asegurar su propia seguridad y luego notificar a las autoridades apropiadas. C. Intentar limpiar el derrame sin ningún equipo de protección. Respuesta: B. Asegurar su propia seguridad y luego notificar a las autoridades apropiadas. Pregunta 13. ¿Verdadero o falso? Los conductores de materiales peligrosos están exentos de portar un certificado del examinador médico. Respuesta: falso. Los conductores de materiales peligrosos, al igual que otros conductores comerciales, deben tener un certificado del examinador médico válido. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de empaque a granel? A. Tanque de carga. B. Tambor. C. Caja de cartón. Respuesta: C. Caja de cartón. El empaque a granel está diseñado para cantidades más grandes y las cajas de cartón no se usan típicamente para envíos a granel de materiales peligrosos. Pregunta 15. ¿Verdadero o falso? El remitente es responsable de proporcionar al conductor la información de respuesta de emergencia. Respuesta: verdadero. El remitente debe proporcionar la información de respuesta de emergencia apropiada para los materiales peligrosos transportados. Pregunta 16. Un conductor debe detenerse a blanco-pies antes de un cruce de ferrocarril. A. 15 a 50. B. 5 a 10. C. 1 a 3. Respuesta: A. 15 a 50 pies. Es una medida de seguridad para asegurar que el vehículo esté a una distancia segura de las vías. Pregunta 17. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede estacionar un vehículo cargado con explosivos junto a una residencia privada. Respuesta: falso. Las regulaciones de estacionamiento prohíben estacionar vehículos cargados con explosivos cerca de residencias privadas. Pregunta 18. ¿Cuál de las siguientes es una razón principal para que los conductores reciban entrenamiento en materiales peligrosos? HACMAT. A. Aumentar su salario. B. Comprender los riesgos y procedimientos de manejo asociados con los materiales que transportan. C. Conseguir mejores lugares de estacionamiento. Respuesta: B. Comprender los riesgos y procedimientos de manejo asociados con los materiales que transportan. Pregunta 19. ¿Verdadero o falso? Todos los incidentes de materiales peligrosos, HACMAT, sin importar su tamaño o impacto, deben ser reportados al Departamento de Transporte, DOT. Respuesta: falso. Aunque muchos incidentes deben ser reportados, existen criterios específicos que determinan la necesidad de reportarlos. Pregunta 20. El Emergency Response Guidebook, ERG, es utilizado principalmente por A. El conductor para determinar la ruta. B. Primeros respondedores para manejar incidentes de materiales peligrosos. C. El remitente para empacar el material. Respuesta: B. Primeros respondedores para manejar incidentes de materiales peligrosos. Pregunta 21. ¿Verdadero o falso? Un conductor que transporta materiales peligrosos debe pasar una verificación de antecedentes. Respuesta: verdadero. Debido a la naturaleza sensible de la carga, las verificaciones de antecedentes
son un requisito para las licencias de HAZMA TOE. Pregunta 22. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para el empaque de materiales peligrosos? A. Debe tener colores brillantes. B. Debe ser capaz de soportar condiciones normales de transporte. C. Debe tener el logotipo de la empresa. Respuesta B. Debe ser capaz de soportar condiciones normales de transporte. Pregunta 23. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede transportar materiales peligrosos sin una licencia de HAZMAT si la cantidad es muy pequeña. Respuesta. Falso. Independientemente de la cantidad, el transporte de materiales peligrosos generalmente requiere una licencia de HAZMAT. Pregunta 24. ¿A qué se refiere el término HAZMAT? A. Cualquier material que representa un riesgo para la salud, seguridad o propiedad durante el transporte. B. Solo materiales radiactivos. C. Solo líquidos inflamables. Respuesta A. Cualquier material que representa un riesgo para la salud, seguridad o propiedad durante el transporte. Pregunta 25. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede dejar un vehículo desatendido mientras carga materiales peligrosos si está a menos de 100 pies y tiene una vista clara. Respuesta: falso. Las regulaciones de HAZMAT tienen requisitos específicos sobre dejar vehículos sin supervisión. Pregunta 26. ¿Cuál de las siguientes no es una responsabilidad del remitente? A. Empacar el material peligroso. B. Conducir el vehículo a su destino. C. Proporcionar información de respuesta a emergencias. Respuesta: B. Conducir el vehículo a su destino. Pregunta 27. ¿Verdadero o falso? Todos los vehículos de materiales peligrosos deben estar equipados con un extintor de incendios. Respuesta: verdadero. Debido a los riesgos potenciales asociados con materiales peligrosos, los extintores de incendios son una herramienta de seguridad obligatoria. Pregunta 28. Un conductor nota una discrepancia en el documento de envío. ¿Qué debería hacer? A. Ignorarla y continuar el viaje. B. Corregirla por sí mismo usando su mejor criterio. C. Notificar al personal adecuado y hacer que la corrijan. Respuesta: C. Notificar al personal adecuado y hacer que la corrijan. Pregunta 29. ¿Verdadero o falso? ¿Es aceptable que un conductor deje un vehículo desatendido mientras carga materiales peligrosos si está a menos de 100 pies y tiene una vista clara? Respuesta: falso. Las regulaciones de materiales peligrosos tienen requisitos específicos sobre dejar vehículos desatendidos. Pregunta 30. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de información que se encuentra en una placa de materiales peligrosos? A. El nombre del conductor. B. La clase de peligro o número de división. C. El número de identificación de la ONEU. Respuesta A. El nombre del conductor. Pregunta 31. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede conducir un vehículo que contiene materiales peligrosos a través de un túnel restringido si llega tarde. Respuesta: falso. Los túneles tienen restricciones, y los materiales peligrosos pueden requerir permisos especiales o estar prohibidos por completo. Pregunta 32. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de incidente que requiere notificación inmediata a las autoridades competentes? A.
Un pequeño rasguño en la pintura del vehículo de materiales peligrosos. B. Una liberación de material peligroso que represente un riesgo para la seguridad. C. Una situación en la que el conductor está incapacitado y no puede controlar el vehículo de manera segura. Respuesta. A. Un pequeño rasguño en la pintura del vehículo de materiales peligrosos. Pregunta 33. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede depender únicamente de documentos de envío electrónicos sin una copia física de respaldo. Respuesta. Falso. Aunque se permiten los documentos de envío electrónicos, se requiere una copia física u otro medio para mostrar la información en caso de falla electrónica. Pregunta 34. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para una instalación de almacenamiento de materiales peligrosos? A. Ventilación adecuada. B. Acceso a una televisión. C. Medidas de protección contra incendios. Respuesta. B. Acceso a una televisión. Pregunta 35. ¿Verdadero o falso? Solo el conductor es responsable de garantizar la seguridad de un envío de materiales peligrosos. Respuesta. Falso. Aunque el conductor desempeña un papel crucial, varias partes, incluidos los remitentes y transportistas, comparten la responsabilidad de la seguridad de los materiales peligrosos. Pregunta 36. ¿Cuándo se permite a un conductor conducir un vehículo que contiene materiales peligrosos a través de un túnel restringido? A. Cuando llega tarde. B. Cuando tiene un permiso especial. C. Nunca. Respuesta. B. Cuando tiene un permiso especial. Pregunta 37. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede depender únicamente de documentos de envío electrónicos sin una copia física de respaldo. Respuesta. Falso. Aunque se permiten los documentos de envío electrónicos, se requiere una copia física u otro medio para mostrar la información en caso de falla electrónica. Pregunta 38. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de embalaje a granel? A. Un tambor con capacidad de 400 galones. B. Un tambor con capacidad de 119 galones. C. Un tanque de carga. Respuesta. B. Un tambor con capacidad de 119 galones. Pregunta 39. ¿Cuál es el propósito principal del requisito de distancia de separación en el almacenamiento de materiales peligrosos? A. Asegurarse de que diferentes clases de peligros estén almacenadas lo suficientemente separadas para prevenir reacciones adversas en caso de derrame o fuga. B. Asegurarse de que los trabajadores hagan suficiente ejercicio caminando entre áreas de almacenamiento. C. Hacer que el área de almacenamiento se vea más organizada. Respuesta. A. Asegurarse de que diferentes clases de peligros estén almacenadas lo suficientemente separadas para prevenir reacciones adversas en caso de derrame o fuga. Pregunta 40. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de información que se encuentra en una placa de materiales peligrosos? A. El nombre del conductor. B. La clase de peligro o número de división. C. El número de identificación de la ONU. Respuesta. A. El nombre del conductor. Pregunta 41. ¿Verdadero o falso? Un conductor que transporta materiales peligrosos está obligado a mantener los documentos de envío en la guantera del vehículo. Respuesta. Falso. Los documentos de envío deben estar accesibles en el compartimiento del conductor.
Pregunta 42. ¿Qué placa se utiliza para líquidos inflamables? A. Clase 1. B. Clase 3. C. Clase 8. Respuesta B. Clase 3. Pregunta 43. ¿Cuál es el propósito principal de un endoso de materiales peligrosos en una licencia de conducir comercial? CDL. A. Permitir límites de velocidad más altos. B. Certificar el conocimiento y la capacitación del conductor en el transporte de materiales peligrosos. C. Obtener descuentos en estaciones de combustible. Respuesta B. Certificar el conocimiento y la capacitación del conductor en el transporte de materiales peligrosos. Pregunta 44. ¿Verdadero o falso? Todos los incidentes de materiales peligrosos, sin importar el tamaño o el impacto, deben ser reportados al Departamento de Transporte DOT. Respuesta: falso. Aunque muchos incidentes deben ser reportados, existen criterios específicos que determinan la necesidad de informar. Pregunta 45. El Manual de Respuesta de Emergencia, ERG, por sus siglas en inglés, es utilizado principalmente por A. El conductor para determinar la ruta. B. Los primeros respondedores para abordar incidentes de materiales peligrosos. C. El remitente para embalar el material. Respuesta: B. Los primeros respondedores para abordar incidentes de materiales peligrosos.